Ahí estamos. Bienvenidos a entonces la mesa de espacio y géneros, que como les comentaba, es la segunda mesa de estas jornadas. Ya tuvimos la de taller, proyecto y hábitat inclusivos, y nos sigue la de políticas públicas. Estas tres mesas son ámbitos de encuentro de investigadores que conforman el Centro de Hábitat Inclusivo. Este centro eh, es un centro que reúne a grupos e investigadores que abordan desde el análisis y las propuestas sobre políticas públicas, el desarrollo de transformaciones en el hábitat popular del área metropolitana de Buenos Aires, con esta perspectiva, ¿no? La de la inclusión urbana. Lo hace de manera interdisciplinaria o favoreciendo esa relación entre las disciplinas para, abordarla o pretender abordar la complejidad que requiere. En este contexto de ya varios años de trabajo, la perspectiva de género atraviesa estas producciones, en tanto estamos hablando justamente de la inclusión, ¿no? Urbana. Sin embargo, hace pocos años hay investigaciones que le van poniendo ese nombre y van poniendo en palabras esa relación entre la desigualdad urbana y la desigualdad de género. Y en ese contexto, el año pasado, la revista de Hábitat Inclusivo sacó un número sobre formación y género en disciplinas proyectuales, y este año también se desarrolla un número sobre el espacio doméstico, que es un poco el contenido teórico que vamos a estar abordando hoy, que va a estar coordinando Víctor. En esa línea, un poco retomando la presentación de hoy a la mañana, estamos dando inicio a un programa que reúne este tipo de investigaciones y que se pretende, digamos, en crecimiento, y que favorezca y potencie las investigaciones en este sentido, incorporando esta perspectiva de manera, digamos, particular, analítica, y profundizando en ella, que es el programa de género, arquitectura, diseño y urbanismo, que en la apertura presentaba Inés Moisset. Y bueno, yo como coordinadora de la mesa voy a estar como pautando los tiempos, y estoy acá si hace falta para compartir pantalla o alguna cuestión que veamos que se nos complica. Les cuento que la modalidad va a ser una primera parte con las exposiciones de autores y autoras que publicaron en esta revista de Espacio Doméstico, con la presentación previa de Víctor Franco López, y una posterior, digamos, debate o apertura al debate, en la cual están los comentaristas Agustín Territoriale, Martín Pego y Anabela Reutemann. Algo más. Admitir. Y bueno, entonces le voy a dar paso a Víctor. Estoy buscando cómo presentarlo y se me perdió el machete. Acá está. Es arquitecto de la ETSAP, UPC, magíster en planificación territorial y gestión ambiental por la Universidad de Barcelona, y doctorando en arquitectura de la FADUBA. Es miembro fundador de la colectiva Vitaria y de la organización Ciudades Comunes. Docente de grado de la FADUBA y de la Facultad de Planificación, Diseño y Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, y en la maestría de Gestión Ambiental de Territorio Urbano de la FAU-UNE. Es investigador del Centro de Hábitat Inclusivo y de nuestra facultad, y del Centro de Investigación de Políticas Públicas y Sociedad de la Universidad Nacional de Rosario.
Es director de diversos proyectos de investigación sobre vivienda y ciudad y ha publicado varios textos sobre lo común en arquitectura y urbanismo. Y es nuestro presentador de la revista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La próxima con un besito ya está, ¿no? Porque digo, esta presentación que hacemos, que nos hacemos tan formales, nos conocemos tanto. Bueno, gracias Clara por la introducción a la mesa, la organización y la presentación. También, bueno, ni hablar, gracias a Julián, ya arrancó por ahí, porque organizar todo esto con tanta gente y en este final de año ha sido todo un tema. Así que bueno, a todo el mundo que está acá, bueno, a otras personas que no estaban previstas, que participaron en la revista, pero que veo que se sumaron acá en la charla, así que me encanta. Estoy muy contento y muy emocionado también porque este número de la revista, como decía Clara, viene a ser como a sumar al trabajo que ya se hizo, al espacio que se había generado sobre este tema de la relación entre el hábitat y el género, los géneros y las diversidades, con el número anterior que salió el año anterior, que coordinó Clara. Entonces era como que una idea cuando pensamos en cómo seguir, nos interesa siempre esta articulación o trabajar estos temas, aunque de múltiples maneras, cómo poder como articular también en el centro como más potencia y hacer un siguiente número que aunque se llama el espacio doméstico, en realidad pretende cruzar estos temas y ser como también un siguiente número de esto que podría ser el hábitat y géneros, ¿no? Que es un poco esta mesa. Así que bueno, yo armé una presentación para ir compartiéndoles esto que hace rato ya que eh, me tenés que permitir, Clara, que lo pueda compartir. Hace ya unos meses, ¿ahí puedo? Okay. Ahí sí, a ver. Ahí, ahora pude, perfecto. Bueno. Bueno, ven bien, ¿verdad? Sí. Bueno, este número de la revista que coordinamos desde la colectiva Vitaria, que formamos Luciana Pellegrino, Martín Pego, Natalia Canoff y yo, Víctor Franco. Tuvo como, bueno, hace varios meses, digamos, acá el cierre es en agosto, pero en realidad eso ya era la prórroga, digamos, o sea, llevamos unos meses trabajando en esto en un año muy difícil y en un año donde además justamente estos temas se cruzaron muchísimo y fueron como muy debatidos, muy hablados, se pusieron una centralidad absoluta, entonces como que también cobró como bastante relevancia digamos, el hacer el proceso de esta revista, de este número, al mismo tiempo que estábamos encerradas en nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad que estamos todavía en un proceso, no está cerrado, todavía estamos cerrando la evaluación de los textos y ese proceso de cierre en breve saldrá. Y bueno, voy a pasar un poco más rápido, quizás. Esto era un poco el resumen con lo que pensábamos al principio, de cómo abordar esto, la idea de este cruce desde la interdependencia y la ecodependencia, que nos interesa trabajar tanto en el espacio doméstico, y cuestionar otras domesticidades, rompiendo los límites de lo binario, sobre todo, que es también lo que nos interesa mucho desde Habitaria, y queríamos un poco aprovechar el momento para fomentar este tipo de aportaciones y de colaboraciones para tener un número en ese sentido. Así que, bueno, algunas líneas editoriales que fueron en realidad como, no eran unas bajadas obligatorias, pero como unas sugerencias posibles, fueron estos temas: la historia del espacio doméstico, el género del hábitat popular, la vivienda del género, intimidad-extimidad, habitar lo común, escalas de lo doméstico, politizar lo doméstico, redes y convivencia, alternativas para la cohabitación, utopías, distopías, nuevas domesticidades, transformabilidad y adaptación, la casa ocupada, el cosmos de lo doméstico, coreografías domésticas y interdependencia y ecodependencia. Así que bueno, con estas líneas abiertas y estas preguntas y esos temas, recepcionamos varios artículos, que fueron 7 finalmente, que van a estar como artículos científicos,
y después otros textos, otros aportes de otro tipo que no pasan evaluación. Porque bueno, aprovecho a decir, no sé si todo el mundo lo sabe, que bueno, este número, en general las revistas tienen esta cosa de la evaluación, ¿no? Para que tengan la certificación más científica, digamos. Y entonces los textos que están como artículos científicos pasan evaluaciones en pares a ciegas, o sea, de 2 evaluadoras en este caso, y hacen comentarios y evalúan el texto, y entonces surge, o sea, se genera un proceso. La coordinación, como decía, está a cargo de Colectiva Vitaria. La evaluación tuvimos a Adriana Guevara, Alejandra Busaglo, Ana Valderrama, Celina Caporosi, Eugenia Jaime, Griselda Fresler, Natalia Ciatailo, no sé si lo digo bien cuando lo digo, Isaya Muisi, que evaluaron textos. La revisión, colaboró en la revisión Analía Anono, y participaron con sus aportes Anabela Ullo, Carolina Quiroga, Clara Mansueto, Cristel Centelles, Facundo Revuelta, Leonardo Giaimo, Luciana Pellegrino, Natalia Canoff y yo, Víctor Franco. Este es el índice de lo que va a ser la publicación. Primero una editorial a cargo de la Colectiva Vitaria, del espacio doméstico a la posdomesticidad, un manifiesto para la micropolítica, unas primeras reflexiones, que lo que decía antes, que nos interesaba como hablar un poco sobre lo postdoméstico y sobre esta situación que se estaba dando, que tomó mucha centralidad, y estábamos justo investigando nosotros desde Colectiva Vitaria. Nos parecía interesante hacer un aporte, quizás no tan desde el artículo científico, pero sí ciertas reflexiones que introdujeran al número y que le dieran un poco de cuerpo. Y entonces ahí son 3 aportes: uno, Habitar en cuarentena en un interior de Manzana porteño, por Natalia Canoff; el eje de posdomesticidades en ciudades comunes, de un evento digital que hicimos, muy grande, la verdad, casi al inicio de la cuarentena, pero en realidad como en mayo, donde hubo un eje que se trabajó la posdomesticidad, y de hecho hubo, bueno, Javier Fernández Castro, por ejemplo, participó, Zaida Mujico iba a cerrar también, y entonces un poco la reseña de ese evento, de ese eje en particular. Y un taller que dimos ya en tiempos de cuarentena con Colectiva Vitaria, que se llama Ficciones Postdomésticas. Después los artículos científicos, tenemos el espacio y las voces de la vida cotidiana, el caso de las promotoras de hábitats saludables Ciudad Evita, por Clara Mansueto. Digo, para que vean un poco los temas, luego voy a ver, no sé si ya capaz que me estoy demorando un poco, extendiendo, si me avisan por favor, me voy recortando. Politizar el espacio proyectando vivienda y ciudad con perspectiva de género, con Anabela Ullo. Los límites de lo doméstico, ¿son nuestras viviendas capaces de adaptarse a cualquier unidad de convivencia? Cristel Centelles. Domesticidad queer, aproximaciones desde una perspectiva queer sobre el espacio doméstico, por Leonardo Giaimo. Lo trans, lo colectivo, lo común, experiencias fragmentadas de vivienda, por Facundo Revuelta. Comuntecturas, arquitecturas de lo común para resignificar el espacio doméstico, por mí, Víctor Franco. Wilhelmina Jansen, IVAC, Comité Asesor de Mujeres Rotterdam, vigencia de un diseño feminista en vivienda colectiva, por Carolina Quiroga, y una entrevista que irá al final, a Zaida Mushi, por Luciana Pellegrino. Bueno, creo que voy a intentar hacerlo más rápido, porque iba a como pasar un poco un resumen de cada tema. Yo creo que no hace tanta falta, que es un poco la editorial que ya saldrá cuando esté publicado. Por ahí voy directamente a los artículos, porque también hay algunos autores por acá, y quizás después podemos charlar. Ahora le voy a dar paso a Nati, a Natalia Canoff, que va a contar un poco este aporte de la reclusión doméstica, cartografías desde un exterior indiscreto, y les presento a Natalia Canoff, que es una de las expositoras de la jornada de hoy, de la mesa de hoy. Ella es arquitecta por la FADU UBA y maestranda en la maestría en Hábitat y Pobreza en América Latina en la FADU UBA. Es socia del Estudio Mutar y cofundadora de Colectiva Vitaria, docente de proyecto urbano y proyecto arquitectónico en el taller Forma y Proyecto de la FADU UBA, investigadora, bueno, del Centro Hábitat Inclusivo, y codirectora del proyecto de investigación Género y Vivienda de la FADU. ¿Qué tal? Hola. Voy ahora, Vic. Sí. ¿La vas pasando? Bueno, esto es una serie de registros, tanto visuales como de textos, que hice desde la temprana cuarentena, cuando me vi como largas horas observando, un poco espiando. Espera, déjame ahí que voy a leer.
en donde me sorprendió mucho cómo empezaron a estallar estos espacios exteriores que hasta hacía días estaban como abandonados o deshabitados, y los empecé a ver quizás como pantallas, como obras de teatro, y empecé como a involucrarme en esas, como en caracterizar a los vecinos como personajes de esas obras. Por eso también como la alusión al exterior indiscreto, a la ventana indiscreta, donde en realidad más que nada son reflexiones y pensamientos y imaginaciones que tenía en esos días, mirando y observando. Creo que no hay conclusiones sacadas tampoco sobre todo lo que sucedió en esos días y lo que repercutió en el espacio doméstico, pero sí preguntas y observaciones y reflexiones. Entonces entonces es más que nada eso, algunos textos sobre lo que iba observando, sobre esa simultaneidad de cotidianeidades. Voy a leer algunos fragmentos y después Vic va pasando. Miro y espío las porciones semicubiertas que rodean este claustro de aire común, mis nuevos nodos de conexión visual, la inacción compartida. Escenarios performáticos, una pegatina de estampitas tradicionalmente superpuestas, colección de simultaneidades domésticas, exhibidas como prismas porosos de relativa diversidad. Fuelles de contacto con esos humanos que viven próximos entre sí, múltiples y entretejidos, compartiendo la hectárea de tierra. Bueno, me sacan. Que pocos pisan, el aire recortado y el vacío que rodea. Miro y espío desde una plataforma aérea orientada al este que flota en una manzana. Bueno, si querés, anda pasando, Vic. Y mientras, si querés, anda pasando y voy leyendo como algunos fragmentos. El encuadre es como casi siempre un rectángulo de mayor largo que alto, 2/3 tapado con una cortina de terciopelo. En la pared cuelga un tapiz naranja y ella menea, mueve los brazos y cada tanto frena. La chica rubia del primero al contrafrente tiene un perro mediano que se sienta con ella mientras fuma, mira el celular. Está sola y ayer domingo limpiaba frenéticamente la cocina. La noche se cambió y se puso un pantalón verde, el mismo verde que su vecina de arriba, la que está pesándole la cabeza y a la cual probablemente no conozca. La cápsula binaria y apilada no permite que eso pase. Eso que podría pasar para que ellas se vean que tienen el pantalón del mismo color, lavan los platos a la vez y viven a 2,80 metros de distancia. Se activa otra pantalla de cristal con telones floreados y luz fría. Una pareja discute a los pies de la cama mientras el prisma contiguo, alguien desarma algo sobre la mesa. Se arrodilla sobre la silla para ver mejor y una luz puntual le apunta directo cuando trepa. En una planta baja hay 2 patios separados por un muro bajo que se quiebra y arma siluetas extrañas. Uno vacío y otro lleno de sillas, ambos con cerámicas amarillas. La señora despeinada con su traje negro y una bolsa de plástico extirpa algunas hojas. Se agota, va lento y constante moviendo la silla hacia cada rincón mientras el sol le quema el pelo. Espío espacios recortados por sombras, siluetas, objetos y muebles, y espío los espectáculos domésticos con telones que permiten ver algo en movimiento o la escena vacía y congelada. No hay nada extraordinario, ¿o sí? ¿Cómo se pueden pensar nuestros lugares de vida cuando se vuelven refugios? ¿Cómo nos afectan los lugares imposibles de transformar? Estamos más encapsulados que nunca y contradictoria a la masificación, esta forma de transicionar sucede en nuestros prismas de material apilado en vertical o desparramado como islas, aislados del roce de pieles y respiraciones anónimas que nos ofrecía hace no mucho la ciudad densa. Bueno, acá hay una serie de imágenes. Podemos imaginar una forma de cohabitar que se moldea en los contextos más impredecibles, y hay una serie de imaginaciones sobre conformar una habitación diván, un estar boliche, un balcón picnic, un baño al mar de lágrimas, un zaguán vestidor, una biblioteca vidriera, cómo se transforma un jardín de invierno en otoño, un sillón en recital, un ascensor en nave, una alfombra en pista de patinaje, un umbral en museo. ¿Cómo hacemos para permitirnos que todo esto suceda? Miro y espío escenarios de lo cotidiano, hipervínculos físicos, lo que se ve desde el aire compartido. Ay, se me cortó ahí. La frontera perforada con ese aire dividido de todos y de nadie. Bueno, es un poco eso, hay como un poco más de relatos, pero se trata como de esas reflexiones sobre el espacio doméstico en esos días de reclusión. En algún punto un poco de ficción y un poco de realidad y un poco de imaginación.
Bueno, genial, Nati. Gracias. Yo lo que voy a hacer entonces es como seguir en este power que incorporaba esto. Este era como ahí al final con todas las imágenes, ¿no? Yo lo pasé. Estas estampitas que decía. Bueno, sigo con un siguiente tema que tendrá la revista, que es este del eje post-domesticidades. Acá están algunos de los flyers para que vean un poco algunas de las... O sea, nosotros facilitamos un taller como colectiva habitaria y una mesa que se llamó Desafíos Urbano-Habitacionales frente a la fragilidad, donde estuvieron Ana Faluja, Javier Fernández Castro y Sara Mushi. Después una conferencia a cargo de Uriel Foguera, de la Oficina de Liga Arquitectura, titulada Coreografías Domésticas, y una de las charlas relámpago, así formato video rápido, que estuvo exponiendo Luciano Intile de Liga Arquitectura con el tema de microcomunidades. Habrá una reseña sobre esto. Este tema, que es lo que decía el taller de visiones postdomésticas, nuevos escenarios para la vivienda colectiva, que dimos en la SCA este año, lo vamos a comentar al final porque lo iba a comentar Luciana Pellegrino y está un poco complicado por el horario, así que lo resolvamos para el final. Esperemos como que llegue y que lo pueda contar, si no lo contaremos Nati o yo, y les contamos un poquito. Entonces, bueno, voy a un poco, para que tengan un poco una idea, ¿no? No solo con el tema del título, sino un poquito, un breve resumen de cada uno de los textos, para un poco que se queden con las ganas, en realidad, de esperar a que se publique finalmente, y les podamos, ya se la puedan descargar, puedan acceder a los textos, pero mientras tanto, bueno, hoy les presentamos ya algunas cosas. Entonces este artículo de Clara Mansueto trata, bueno, el proyecto de promotoras de hábitat saludable. Se trata de un proceso de formación en hábitat coordinado por Proyecto Habitar, que se apoya en las necesidades y requerimientos surgidos de la producción del hábitat en los barrios populares desde la perspectiva del género femenino. En esta oportunidad se exponen resultados preliminares del proceso, profundizando en la configuración espacial expuesta en las expresiones de mujeres que cotidianamente resuelven las tareas reproductivas en barrios populares y tienen interés de transformar su hábitat. El siguiente, aportes de Anabela Ullo. Este artículo se apoya en una investigación realizada para el proyecto final de carrera de grado de arquitectura de la FADUBA dentro de la cátedra Forma y Proyecto. Para realizarlo fue necesario hacer una revisión del conocimiento y las experiencias proyectuales adquiridas durante años de cursada en algunas cátedras, para deconstruirlas y entender que esas herramientas son antiguas, sin fundamentos teóricos y generan desigualdad en el espacio, pero que sin embargo se siguen enseñando y se presentan como neutrales e intransformables. En el siguiente texto se introducen brevemente distintas caracterizaciones sobre las lógicas espaciales y su relación con el capitalismo y el patriarcado. Luego se presentará el análisis del trabajo de investigación proyectual, el cual incide en la búsqueda de herramientas para proyectar el hábitat a partir de una perspectiva de género. Finalmente se presentan sus respectivas conclusiones. Este fue un trabajo, que parte de PUPA en la cátedra y que se articuló como artículo, digamos, valga la redundancia, para este número de la revista. Este otro texto de Cristel Centelles se indaga en el concepto de lo doméstico y sus límites, una idea estrechamente ligada a la dicotomía entre lo público y lo privado. Se reflexiona sobre la interdependencia de las personas y la necesidad de crear tejidos barriales fuertes. A partir del ejemplo de estudios estadísticos sobre la estructura de los hogares, así como la normativa con respecto a la vivienda de España y Ecuador, se realiza un análisis del contexto actual en relación a distintas unidades de convivencia, concluyendo que actualmente no existe correlación directa entre normativa y realidad social. Finalmente, se presentan algunas herramientas para proyectar una vivienda flexible e igualitaria, y se exponen dos casos prácticos, uno en Barcelona y otro en Quito. O sea, es un aporte internacional, digamos, que compara estos dos casos en estas ciudades. El aporte de Leonardo Jaimo. Luego de proponer lo queer como categoría espacial, compartiremos algunas tensiones sobre lo doméstico.
Construir lo queer como espacialidad y como expresión política en clave activista tiene como objetivo cuestionar lo establecido en ámbitos académicos y otros espacios de producción de conocimiento, desde las militancias por los derechos de las personas LGTBI+, los feminismos, los movimientos antipatriarcales y otras colectivas de derechos humanos que buscan universalizar el conocimiento, transversalizar las miradas antipatriarcales y alcanzar la igualdad en todos los ámbitos, inclusive el que nos ocupa particularmente aquí, el hábitat, la ciudad y su célula, los espacios donde transcurren las domesticidades. El aporte de Facundo Revuelta. Este artículo parte de la problemática que significa para el colectivo travesti trans la falta de representatividad de las políticas de hábitat y vivienda, y cómo ante este panorama de carencia y necesidad han podido y sabido maniobrar para encontrar soluciones. Así generaron estrategias habitacionales en torno a un discurso espacial diferente, transgrediendo la ficción público-privado y formando redes intergeneracionales y modelos alternativos de familia que desbordan los modelos individualistas de vivienda. Vamos viendo que los aportes son variados y un crisol bien interesante de lo que justamente queríamos, ¿no? Que hubiera como muchos temas cuestionando lo doméstico. Bueno, yo acá voy a hacer voy a desarrollar un poquito más este artículo que hice yo, que fue mi aporte, para ver si conseguimos llegar a que Luciana pueda, así lo hicimos un poco al final, extendemos un poquito este apartado. Les comento, bueno, en el presente artículo se plantea que investigar sobre las arquitecturas de lo común permite aprender a proyectar mejor los espacios intermedios entre lo público y lo privado, entendiendo su potencia para resignificar el espacio doméstico y fomentar las relaciones de convivencia y la proximidad. Para ello se analiza lo común en casos de vivienda colectiva en Buenos Aires, de diferentes épocas y tipos, a partir de una serie de variables. Finalmente se proponen herramientas proyectuales que servirán para seguir con experimentaciones proyectuales a partir de lo común. Bueno, les cuento muy brevemente. Esta es una investigación, en realidad, bueno, este artículo forma parte de un trabajo, digamos, de hace ya 4 años que venimos haciendo, que vengo haciendo a partir de mi tesis de doctorado sobre lo común en vivienda colectiva, y que ha ido como articulándose a partir de ir construyendo espacios de formación y de multiplicación de estos temas, tanto en la FADUBA como en la FAPIT-UNR, o sea, la Facultad de Arquitectura de Rosario. Entonces, bueno, hay un proyecto, soy director de un proyecto de investigación sobre mi tema, investigación de doctorado, que ofrece pasantías y que trabajamos con estudiantes de estos temas, que se articula también con una materia optativa que doy en Rosario sobre esta temática, y un proyecto de investigación también vinculado a la UNR, a la Universidad Nacional de Rosario. Y este año, ya era un espíritu que venía dándose, y este año por la pandemia, bueno, se construyó un laboratorio digital, en realidad, que mezcla todas estas patas, las interrelaciona y trabaja entre Rosario y Buenos Aires con casos de las dos ciudades. Entonces acaban a ver, en realidad esto es la acumulación de los años de trabajo de investigando sobre estos temas en estos diferentes espacios. Entonces se han trabajado 18 casos en Buenos Aires, 23 en Rosario y 11 en otros lugares del mundo, porque nos interesaban los casos, un poco para comentarles. Pero para este artículo de Buenos Aires, porque quería como centrar en Buenos Aires, y hice un recorte de 6 casos, como para poder comparar mejor esto, que son casos de diferentes épocas, ¿no? Para comparar también la producción de ciudad en diferentes momentos. También son de diferentes escalas, de diferentes tipologías, o sea, la realidad es generar algo variado dentro de la acumulación de casos, ¿no? Y la recuperación de los mismos. Entonces se hace a partir de unas variables los análisis, son análisis proyectuales con la idea de poder generar comparaciones y generar también el reglamento de los casos, que muchas veces no está, la compilación en sí misma, y después como una metodología para analizar los casos, a partir de lo cual podemos pensar herramientas para proyectar, o reproyectar o proyectar de nuevo. Estos son los 6 casos, las configuraciones en su contexto. Después hay una categoría, una variable, que es de proporciones, entonces proporciona, digamos, seleccionamos, mapeamos todo lo común, lo que llamaríamos común en términos genéricos, en las diferentes plantas, pero la planta baja siempre es la más significativa, entonces es la que un poco se trae a comparación. Acá, como vemos, ya comparación de escalas, digamos, también hay
mucho por decir todavía, digamos, que acá se esboza un poco algunas cosas, pero el tema de la escala, ¿no? Que también es clave, y la proporcionalidad y la situación y ubicación de los espacios comunes en relación a las plantas, por ejemplo, es otro tema que se está trabajando. Y a partir de acá podemos encontrar como, nada, es salir con varios estudios, es un recorte de los casos, pero los tenemos incompleto, entonces empiezan a ver gráficos también donde se van viendo por diferentes épocas la cantidad de espacios comunes. Acá lo que se saca es una tabla de espacios propios por persona y espacios comunes por persona, y espacios totales por persona, digamos, en cada uno de los conjuntos. Entonces era como unas ideas, digamos, de cuáles son ciertos equilibrios, cómo funcionan, cómo empezar a tirar algunas puntas. Un poco lo que se piensa es el equilibrio, por ejemplo, más o menos alrededor del 30%, por ejemplo, de espacios comunes por persona, es a partir de varios casos que hemos estudiado, por ejemplo, también de los Andes, ese porcentaje que acá no está, ¿no? Son casos que en general son bastante interesantes en términos de vida cotidiana. Pero bueno, son solo algunas aproximaciones iniciales, falta todavía como sacar algunas conclusiones, ¿no? Es un proceso de investigación. Esa es la categoría o la variable de filtraciones, que también se elige en comparación escalar, para ver también esa implicación de cómo se infiltra sobre todo lo común en la planta baja, que es donde más, es solo en planta baja, porque esta idea más de cómo se linkea con el contexto, y cómo también las sombras, los accesos, se empiezan a ver muy claramente los volúmenes y también un poco los porcentajes de común versus también, acá se pone como en tensión lo público, lo privado y lo común, digamos, ¿no? En diferentes escalas. Después, las relaciones como tema para mirar lo común, que lo hacemos a partir de cortes perspectivados, donde nos permiten ver el tipo de relación, o sea, mirar como el vacío, ¿no? O mirar el entre para entender las relaciones que se pueden generar, como un tema también que va a ser como herramienta proyectual para pensar en la vivienda colectiva. También las situaciones, que lo hacemos con una AXO en corte, haciendo zoom a algunas situaciones que reconocemos como relevantes para trabajar desde el punto de vista de lo común, las interacciones que se dan ahí. Las actividades o lo programático, que los dividimos en diferentes temas, los programas de ocio, productivos, de cuidados, educativos, comerciales, y después la tensión entre lo urbano y lo doméstico, digamos. Y podemos ver, bueno, esas diferencias, qué tipos de programas hay. Esto de los casos internacionales, donde son, por ejemplo, muchos cohousings, ahí vemos una variedad infinita para construir herramientas. Eso todavía no está procesado. Yo traigo acá algunos de Buenos Aires, pero hay mucha información ahí como para ver. En general, los conjuntos tienen mayoritariamente espacios habitativos o domésticos, más residenciales, ¿no? Quiero decir, y pocos complementarios, aunque estos casos ya son elegidos por algo, digamos, algo tienen, pero poco. La mirada desde las articulaciones, acá tenemos espacios circulatorios, distributivos y concentradores. Entonces, bueno, desde esa mirada, cómo entender cómo esas articulaciones, entendemos el volumen como de manera transparente para ver esas articulaciones de forma interior, cómo se dan esto, los gradientes como tema muy importante, bueno, pienso que es uno de los temas centrales, digamos, para trabajar lo común, la idea del gradiente. Entonces acá los niveles de lo íntimo, lo convivencial, que es un nivel de íntimo que se mete en la vivienda, pero que ya está compartido, ¿no? Como grupo de convivencia, lo comunitario, lo colectivo, como un tema que se da a veces cuando da, por ejemplo, entre bloques, entre edificios, ¿no? El espacio colectivo donde necesita como un grado de gestión y de grupo humano que tiene que ponerse de acuerdo con otros grupos humanos, digamos, lo pensamos un poco desde ahí, desde la idea de la apropiación, la gestión, y por último, cuánto cede ese caso a lo público directamente, ¿no? Y las regulaciones, por último, que sería cómo se regulan los espacios entre sí, cómo se regulan también con el exterior, y cómo se generan los mecanismos, tanto de movimiento, digo, paneles, accionamientos, y tal como de regulaciones en términos de control visual, de confort y de intimidad, ¿no? Que interesa también tanto. Entonces, digamos, desde las opacidades, transparencias, translucideces, tamices, que se dan, en realidad se dan bastante poco, es un tema que falta bastante en los casos como un trabajo profundo, ¿no? Pero es un tema que sí se va a pensar como algo a trabajar a posteriori con mucha profundidad, y acá algunas herramientas proyectuales, 12 que se desprenden en este artículo, que sería la naturaleza como espacio común, accesibilidad y diversidad, acá está muy resumido, ¿no?
equilibrio proporcional y relacional de los espacios comunes, cuidados de vida cotidiana, espacios de uso común equipados y programas diversos, ambigüedad de los espacios, articulaciones múltiples y seguras, gradientes de transición entre lo público y lo privado, regulación de niveles de intimidad, control visual y confort, tecnologías e infraestructuras al servicio de lo común, diseño participativo y gestión comunitaria y cooperativa. Bueno, y finalmente el último artículo que tenemos el paquete de los artículos científicos es el que corresponde a Carolina Quiroga, así que bueno, ahí ya te doy paso, Caro, te presento, es otra de las expositoras ahí de la mesa. Carolina Quiroga es arquitecta y especialista en conservación y reuso del patrimonio por la FADU UBA, es adjunta del taller de arquitectura FADU, es directora de la plataforma Lina, Laboratorio de Intervención más Arquitectura, profesora investigadora de la FADU UBA y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Belgrano, a nivel de grado y posgrado, autora de publicaciones, conferencista y profesora invitada en ámbitos nacionales e internacionales, Latinoamérica, Europa y Asia, y es miembro también de ICOMOS Argentina, y asesora en Fundación Rotterdam WOND en Holanda. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Dejo de compartir yo acá para que puedas vos. Bueno. Primero, gracias Víctor por este encuentro, gracias al centro, a Clara Mansueto por coordinar esta mesa y participarme. A ver si ahí primero vamos a ver si puedo compartir. ¿Se ve? Se ve bien. Buenísimo. Y le das a presentar. A ver, voy a poner más grande. Ahí estamos. Me parece bueno, gracias nuevamente. Y buenísimo. Bueno, gracias nuevamente y mi aporte a esta publicación tiene que ver con un diseño feminista anticipador de muchas de las cuestiones que Víctor ha nombrado, ¿no? Esa perspectiva de géneros, muchos conceptos que fueron naciendo a partir de estas experiencias pioneras como la que yo voy a presentar, que es la que desarrolló la arquitecta Wilhelmina Jansen y el VAC Vrouwen Advice Committee, el Comité Asesor de Mujeres de Rotterdam. Jansen es una de las pioneras arquitectas, una de las primeras 21 arquitectas egresadas en los Países Bajos. Su obra es al momento absolutamente desconocida, incluso en Holanda se conoce un solo edificio, que es el RBS Flat, un conjunto de vivienda colectiva en el que participé hace 11 años redocumentando su obra e intentando que sea declarado monumento para que puedan rehabilitarlo. Y hace 2 años volví a redescubrir su obra, que hoy forma parte de mi tesis doctoral. Sus archivos están en Schiedam, una ciudad muy cerca de Rotterdam, y hasta el momento solo se conocía un solo edificio, pero a partir de esta investigación que estoy haciendo, pude descubrir toda esta cantidad de obras que ella generó en diferentes ciudades de Holanda y de España también. Edificios vinculados al paisajismo, obras de vivienda colectiva e individual también, remodelaciones, reutilizaciones, pero especialmente hoy el artículo se trata del vínculo que tuvo o del aporte que tuvo esta arquitecta como parte del Comité Asesor de Mujeres de Rotterdam. Dentro de sus archivos he descubierto que ya estuvo 20 años en esta asociación, que es relativamente conocida, diría bastante desconocida, y que era una organización, como mostró en este diagrama, en este mapeo de la organización, Víctor en un principio, era una organización de mujeres voluntarias que se formó en la década del 40 y cuyo objetivo era poder dar voz
a las mujeres en el diseño de la vivienda y del entorno. Este grupo de mujeres formaba parte de esta asociación que asesoraba al gobierno de la ciudad de Rotterdam en términos del diseño de la vivienda. Cuando empecé a investigar esta asociación, tenían una multiplicidad de objetivos y también de actividades que por lo menos a mí me resultan pioneros de lo que hoy podríamos hablar de un diseño feminista y con perspectiva de géneros. También quiero remarcar que lo que hicieron ellas asesorando al gobierno tuvo que ver con el diseño de una ciudad que había quedado totalmente destruida. Se construyeron miles de viviendas en Rotterdam y que la mayoría de las obras que hoy reconocemos como significativas tuvieron el asesoramiento de este comité, ¿no? Por ejemplo, las nuevas urbanizaciones de Pendrecht, Zuidas, Hoflayet. La mayoría de lo que hoy consideramos la calidad de la vivienda social en Rotterdam estuvo auditada por este conjunto de mujeres. Una de las primeras cuestiones que resultan significativas era la metodología que utilizaban, una metodología participativa, donde habían generado todo un diseño de encuestas, hacían visitas a los edificios, integraban en varias comisiones y asambleas a las mujeres que vivían en estos edificios, y a partir de estas encuestas, fíjense lo que esto en la década del 40, y a partir de estas encuestas era que informaban al gobierno. También participaban desde su rol, ¿no? Desde su rol intentando generar una acción, digamos, de asesoramiento en las políticas públicas y de las grandes urbanizaciones. En este caso, por ejemplo, Janssen fue parte de la asesoría que tuvo con la arquitecta Lotte Stam en varias urbanizaciones y nuevos conjuntos de vivienda. Por ejemplo, en este caso en Pendrecht, ¿no? También, ¿cuál fue, digamos, el aporte que hicieron? O sea, ¿cuál era el sistema que utilizaban? Cada uno de los equipos de arquitectura que se presentaban a concursos o que eran llamados por el gobierno para la obra pública, pasaban por el BAC. Y lo que hacía este comité era generar un estudio de esas obras y darles una devolución. Por ejemplo, en este caso vemos una obra de un gran y renombrado arquitecto que es Nefkens, y vemos el informe que Janssen le hizo y las observaciones sobre esas tipologías de viviendas, donde ella remarcaba situaciones de diversidad, de flexibilidad, de cómo optimizar los lugares de guardado. Y es así que mejoraron algo que está en todas las publicaciones a nivel mundial, la calidad de la vivienda social en Holanda, en Rotterdam y también en Holanda porque esta organización se expandió. También resulta significativo que durante este proceso hubo un informe del mismo gobierno donde mostró, ¿sí?, a partir de generar unas auditorías, cuál había sido el aporte que el BAC tuvo en este diseño de las viviendas. Y vemos en líneas celestes lo que habían contestado los arquitectos que estaban en ese momento como funcionarios del gobierno, y en líneas rojas cuáles eran los estándares de calidad que proponía el Comité Asesor de Mujeres, y vemos claramente que había una diferencia en la relación de los espacios, en el diseño del espacio urbano, etc. Toda esta experiencia de BAC Janssen la va a aplicar en uno de sus edificios, que es su propia obra, ¿sí? Y digamos que ella lleva adelante como arquitecta, pero antes de pasar a esto quiero señalar algo de lo anterior. Una experiencia del BAC fue pionera primero en aplicar esta metodología participativa, pero también en redefinir de un modo, digamos, pionero el rol de qué cosa era la práctica de la arquitectura. Porque si bien Janssen fue una arquitecta que tuvo su propia oficina, también el que haya realizado esta tarea, ¿no? Esta idea del poder asesorar desde esta perspectiva a las políticas públicas resulta en este momento innovador, ¿no? Pensemos que estamos en la década del 40-50.
Y el edificio Herbis Flat es casi la materialización de estas ideas, un edificio que fue pensado para viviendas para mujeres obreras, y que fue llevado adelante desde la gestión, desde el impulso, desde las relaciones con las políticas, con los estamentos políticos de la ciudad, por 7 organizaciones de mujeres, que son este mapa que ella hace, y un bloque donde es posible observar muchas de estas cuestiones que hoy podríamos llamar un diseño con perspectiva de géneros, ¿no? Que por supuesto no podríamos analizar desde las categorías actuales, en tanto que claramente está pensado, si queremos, en términos binarios, pero que igualmente resulta anticipador. Por un lado, porque intentaban plantear este edificio de vivienda social muy cerca del centro de la ciudad, un edificio que está pensado para condensar toda una serie de funciones, tiene viviendas, pero también tiene comercios, tiene áreas comunes, y esto era sumamente relevante. Primero, porque en ese momento la familia tipo era la primera en la lista de acceso a la vivienda social en Rotterdam. Y las mujeres en general, muchos otros colectivos sociales, pero las mujeres en particular, estaban claramente excluidas del acceso a la vivienda social, ¿no? Y obligadas a vivir en condiciones realmente muy difíciles. Bueno, el bloque Herbis también resulta interesante y resulta relevante con esto que yo decía, ¿no? La idea de poder compilar en un mismo edificio muchas funciones, esta idea del mixed use, que permitía una autonomía de estas mujeres, ¿sí? Que en este momento había muchas áreas inseguras en Rotterdam, y desde el diseño de la tipología acá también va a aplicar esta idea del back en términos proyectuales, de poder optimizar el espacio, de generar espacios flexibles, de poder unas tipologías que permitan situaciones en este momento de flexibilidad, como este cuarto transparente que está dentro del living. Estas son imágenes actuales. Y también otras operaciones que permitían que en este caso las mujeres se conecten entre sí, ¿no? O sea, generar el acceso, esto es un gallery flat, estos departamentos por galerías con este acceso transparente que permitía la conexión entre las diferentes habitantes del edificio. Y también algunas otras operaciones de diseño donde había ella redefinido lo que en ese momento era la tipología tradicional del departamento de galerías. Por ejemplo, ampliando las relaciones, ampliando las dimensiones. En Holanda en general esto era sumamente estrecho, ¿no? Los pasillos y los corredores. Y ampliando no solo esa circulación, sino también el espacio común. Esta idea de un espacio común colectivo de encuentro que pueda servir a muchas otras situaciones. Esta operación no existe en general en la mayoría de estas tipologías de departamentos. Las áreas de guardado, la idea de poder, digamos, descargar a estas mujeres trabajadoras de las tareas domésticas. Y también el potencial que hoy tiene esto en términos proyectuales, ¿no? Ya que tiene una terraza que nunca fue terminada y que podría rediseñarse. Y, por supuesto, hay una dimensión tangible, un patrimonio tangible de toda esta, digamos, diseño que propone Janssen, no solo en BAC, sino en el Herbis Flat, que hoy resulta en una vigencia en muchas de mujeres que ahí están y que todavía siguen viviendo en el edificio. Si bien hoy no está dedicado solamente a mujeres, sino a una multiplicidad de agrupamientos humanos, ya no diría familiares, sino humanos, pero todavía resulta, digamos, desde sus habitantes, una fuerte identidad y una fuerte apropiación del edificio, que creo que finalmente es lo que logró este pionero diseño feminista de Janssen. Y el 8 de marzo... Ya está cerrando, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, esta es la última. El 8 de marzo hicimos una experiencia invitando muchas colectivas de urbanistas y docentes de la Facultad de Delft
donde estudió Janssen a celebrar este diseño. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Caro. Perdón por la extensión. No pasa nada, es muy interesante. Está al final, pero no tiene nada que ver, porque puede estar al principio en cualquier lugar. Digo, podríamos abrir así. Esto fue también por la presentación de hoy, porque sabía que vos llegabas, que es un poquito tarde. Lo digo porque es interesante también ese planteo, ¿no?, histórico. Poder incluir este tema en la revista a mí me parece una dimensión re importante, porque le va a dar como cuando se entienda algunos temas más de la contemporaneidad, hacer esta reflexión que vos haces sobre este caso pionero, ¿no?, y tantos otros pioneros. Me parece que es muy importante que se incluya eso. Así que, bueno, muchas gracias a vos por el aporte. Gracias, Víctor. Especialmente para cómo esto fue evolucionando o entrelazándose, ¿no? Porque si hoy lo vemos con categorías actuales, probablemente esté desactualizado, pero bueno, en su contexto fue innovador. Seguro. Bueno, ya creo que todo el mundo quedó con ganas de ver la revista, así que ya lo veremos y después vamos a charlar más. Yo sigo, porque si no, después Clara me va a decir, dale, 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 y tiene razón. Así que voy a Luciana Pellegrino, que iba a exponer este otro tema, va a llegar como en algún momento, así que cuando llegará, esperaremos que se sume y después por ahí la presento, pero mientras yo arranco y les comparto el último aporte, digamos, para esta mesa, antes de la reflexión. Bueno, ¿querés, Nati, vos contarlo? Dale, puedo ir arrancando si llega luz se suma o si vos querés acotar también. Yo hablé tanto que prefiero que hables vos. Bueno, este es un taller que llamamos Ficciones Postdomésticas y lo dimos en julio en el marco, bueno, obviamente virtual, y lo hicimos dentro de la Sociedad Central de Arquitectos. Lo llamamos Ficciones, bueno, con la colectiva Vitaria. Lo llamamos ficciones porque nos interesaba un poco como empezar a suspender las certezas y entendiendo también el contexto en el que estábamos para poder imaginar, para poder especular, para poder fabular, entendiendo también a esas especulaciones del proyecto que puedan actuar como catalizadores para redefinir colectivamente nuestra relación con la realidad y el proyecto que pueda funcionar como un modo lúdico de creación de mundos. Entonces, si querés pasar, Vic, y se desarrolló en 4 encuentros. Esto también entendiendo como las relaciones de poder y futuridad, o sea, el poder como esta imposición de una forma sobre las muchas posibilidades que pertenecen al presente, una forma que obliga al futuro a conformarse a la forma del presente. Esta frase de futurabilidad de Bifo Berardi, que nos daba como esta idea de qué podíamos empezar a imaginar escenarios alternativos dentro de la vivienda colectiva, para poder cambiar para poder elegir futuros preferibles y futuros posibles desde nuestros deseos y desde nuestras preferencias, y empezar a intercambiar distintos imaginarios, también como desde lo lúdico, entendiendo que era un contexto como bastante difícil. Empezábamos como a fomentar desde estas ideas de collage y de montajes. Estas son algunas imágenes que surgieron del taller de ciudades comunes, que bueno, fue un taller muy breve y que dio como esta producción de imágenes, en tanto la idea de provocar, o sea, como provocar desde lo que tenemos como impuesto, como heredado, de hipotetizar, de explorar, de desear, bueno, como dije, de hipotetizar desde el qué pasaría si, o qué pasa si, o qué sucedería si, y ahí habríamos como una serie de posibles escenarios, y desde la ficción.
Bueno, estos eran 4 sesiones. La primera la llamábamos Desnaturalizar para ficcionar, la sesión número 2, Imaginar para futurizar, la 3, Comunizar para politizar, y la 4, Escenarios postdomésticos. O sea, la 4 era la idea poner en común todo lo que se había desarrollado en el resto de las sesiones. Bueno, ahí vamos a ir contando un poco de qué se trataba cada una. En la de Desnaturalizar para ficcionar, hablábamos un poco de la investigación que venimos haciendo con Habitaria, del paso de lo doméstico a lo postdoméstico, empezando a hacer como una crítica y una revisión de lo que entendemos de cómo se concibe o cómo se piensa el espacio doméstico, en tanto ese sentido común que nos interesa como empezar a desmontar, para pasar hacia lo postdoméstico, que lo entendemos también como algo que está en proceso y en constante transformación, que vamos como modificando a partir de estos talleres y de distintas investigaciones que hacemos. A ver, para volver, porque me faltó, en cómo abordamos en hacer esa revisión crítica y en cómo abordamos la posdomesticidad, desde qué perspectivas, como contaba Vic antes, desde la inter y ecodependencia, desde lo común como potencia. Hacíamos como unos rápidos ejercicios proyectuales dentro de estas sesiones, en donde dábamos como una consigna que tenía que ser como muy, de alguna forma intuitiva, pero desde una idea de una preferencia, desde una voluntad y desde un deseo, en donde hablábamos como de esto. En esta primera sesión hablábamos de qué pasaría si, y desde el propio espacio doméstico, dentro del marco de la reclusión, en donde la idea era ficcionar desde su propio espacio doméstico a partir de la experiencia de nuestras subjetividades. Ahora sí, bueno, la segunda, que llamábamos Imaginar para futurizar, la idea de las cosmovisiones políticas de nuestro contexto actual, de cohabitar con responsabilidad, un término que tomamos de Donna Haraway, de la regeneración, de la simpoiesis, de la idea de otros parentescos, de las economías feministas, de las infraestructuras para la vida cotidiana, y desde jugar para imaginar, desde el diseño especulativo, que es un poco lo que conté al principio, y en donde el ejercicio proyectual ahora, en esta sesión, era ya no desde el propio espacio doméstico, sino desde una idea de distintas hipótesis, en donde planteábamos como un abanico de múltiples preguntas para que cada uno elija e imagine qué pasaría si, y un espectro enorme de posibilidades para empezar a imaginar distintos escenarios, distintas formas de entender a la vivienda colectiva y a la relación entre las viviendas colectivas, haciendo como un salto de escala bastante abrupto desde la primera sesión. En la tercera hablábamos de comunizar para politizar, en donde ahí bajábamos un poco y empezábamos a descomponer a lo que tomamos de Georges Perec, de Especies de Espacios, los diferentes elementos que componen nuestro espacio doméstico, y en distintas alternativas en cómo comunizar, en entender lo común como potencia y como alternativa, pudiendo como ensayar los distintos intersticios entre esos espacios domésticos y empezar a vincularlos desde otro lugar. Entonces ahí ya era como una bajada más hacia la arquitectura, veníamos como de escenarios muy ficticios y como, muy utópicos y distópicos, dependiendo de la elección de cada participante. Y bueno, en la cuarta, Vic, si querés pasar, ya era esta idea de escenarios postdomésticos, la idea de poner en común cuáles eran los escenarios a los que había llegado cada uno con su investigación, y leo algunas preguntas que hacíamos como modo de cierre.
bueno, cómo imaginamos espacios en relación a un nuevo paradigma del cuidado, reconociendo lazos inter y ecodependientes como nuevas relaciones espaciales y sociales, cómo diseñamos una forma de cohabitar más elástica que se moldee en los contextos más impredecibles. Podemos imaginar nuevas estrategias de emancipación y crear otras alternativas de vivienda a partir de los espacios comunes. Y esto es parte de las producciones que surgieron a lo largo de los talleres y en el último encuentro también, en donde se ven los escenarios que cada uno había ficcionado desde una ciudad en donde no existía electricidad y se pensaba como todo a través de un mundo lúdico, otra que se inundaba, otra que hablaba como de una agritectura, la convivencia con diferentes especies. Un poco esa fue la experiencia, Vic. No sé si querés agregar algo o Me Teo. parece está perfecto, ¿no? Así como que cerramos esto y damos paso a la siguiente parte. Así Dale. que bueno. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos por las exposiciones, contarnos un poco de qué va a tratar esos artículos en la revista y esa presentación general que le da continuidad, como decía Víctor, a esta propuesta de desarrollar específicamente una reflexión sobre el hábitat desde la perspectiva de los múltiples géneros que la producen. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a los tres invitados comentaristas, que también son investigadores del Centro de Hábitat Inclusivo, a Agustín Territoriale, que es abogado, es especialista en derechos humanos y derecho urbano, es miembro del grupo promotor de la Asociación del Derecho Urbano Argentino. Bueno, estuvo a cargo de la Secretaría de Acceso al Hábitat del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, y fue jefe de gabinete de la Secretaría de Hábitat de la Nación, e integró el Tribunal Internacional de Desalojos, integra. También va a estar Anabela Reutemann, ella es arquitecta, urbanista, doctoranda y docente investigadora de la FADU-UBA en urbanismo feminista y políticas públicas. Es consultora en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Y Martín Pego es maestrando, también es arquitecto, es maestrando en investigación proyectual, docente en la morfología arquitectónica y urbana del taller Forma y Proyecto, y es miembro de la colectiva Habitaria, junto con Luciana, Natalia y Víctor, como ya nos estuvieron comentando. Si les parece, pueden ir comentando en ese orden, a Agustín, Anabela y Martín, y después podemos abrir una ronda de preguntas, reflexiones un poco más abierta al resto de los participantes de esta mesa virtual. Bueno, primero que todo, digamos, agradecer a las compañeras y compañeros que organizaron la mesa y en general la jornada, que obviamente todos sabemos que en estas épocas y en diciembre organizar cualquier cosa es sumamente difícil, así que vale doble el esfuerzo. También les agradezco la valentía porque la verdad es que es un tema muy género, digamos, o el derecho al género, el cual uno siempre está aprendiendo de las compañeras y el desarrollo que van haciendo, así que seguramente tengo más para comentar algunas cosas que para decir, porque no soy un especialista ni muchísimo menos. Sí me parece importante, primero, la existencia de... ¿No se escucha? Me dice Carolina, ¿se escucha? Un poquito más fuerte vendría bien. Si querés apagar la cámara y acercate todo y ya... Bueno, vamos a ver si funciona mejor. Como les decía, me parece que primero saludar la idea de traer este tema al debate y ser parte de la investigación del centro, me parece que es central. Y obviamente yo sé que todos los investigadores tienen algo bastante claro en relación a esto. Yo siempre intento recordar lo que parte, digamos, o consecuencia de la visión sexual del trabajo, también está la división sexual del espacio, y que en eso me parece que eso también tiene una jerarquización de los espacios,
y que creo que es muy importante estar permanentemente volviendo a eso y mostrando, digamos, esta idea entre lo público y lo privado, lo reproductivo, la dinámica de cuidado, que creo que además en la pandemia ha quedado todavía mucho más claro, digamos, esta forma de construir ciudad, donde evidentemente, digamos, las necesidades del cuidado del ciclo de la vida y demás, han visto las graves falencias que tienen las ciudades, donde más fuerte, bueno, no sé, ya estoy gritando prácticamente, voy a acercarme más todavía, donde ha quedado muy expuesto, digamos, que claramente las ciudades no son inertes y que estaban diseñadas, y sobre todo en particular en el caso que me tocó a mí, la ciudad de Buenos Aires, digamos, sin los espacios necesarios para el cuidado, sin los espacios necesarios para el cuidado de la vida, y donde la propia división sexual de trabajo, como hacíamos, digo, me parece que trajo todas estas, o agravó toda esta situación en el caso de las mujeres que soportan mucho más las tareas de cuidado que los hombres. Me parece que hay dos cosas o tres que me gustaría como comentar de las intervenciones. La primera, creo que como medio transversal, que es esta invisibilización que existe, digamos, respecto al aporte de las urbanistas, de las arquitectas, digamos, de las mujeres en general, a la discusión y a la construcción de la ciudad. Y me parece que eso tiene consecuencias bastante concretas, digo, no solamente es civilización no solamente en términos, digamos, de discusiones y demás, sino en cuestiones bastante concretas. Una o dos que se me ocurrieron a partir de mi experiencia de laburo y demás, tenía que ver ahí, creo que Víctor hablaba sobre las compañeras trans, y en ese caso, por ejemplo, en cómo se invisibilizaban en el marco de los procesos de integración sociourbana. Nosotros tuvimos unos casos en la Defensoría sobre compañeras trans de un asentamiento popular, se llama La Madrid en la Boca, que habían sido invisibilizados durante el proceso censal, que básicamente era el proceso, digamos, que base para la construcción del derecho, tener el derecho a una relocalización adecuada, a una vivienda. Las compañeras se presentaron en la Defensoría, empezamos a trabajar el caso con ellas. Acá un aporte central fue que dentro de la Defensoría se empezaba a implementar el cupo laboral trans, entonces había compañeras trans que también ayudaron en ese tránsito institucional que era extremadamente complejo, donde, por ejemplo, ni siquiera la identidad autopercibida, pese a que era obligatoria por la ley de identidad de género, era respetada, no solo en la entidad del Poder Ejecutivo, sino en las propias entidades del Poder Judicial. Y fue toda una discusión sobre reconocimiento que la verdad que llevó bastante tiempo, y que finalmente terminamos ganando de una manera bastante particular, que es que la discusión, digamos, que daba el Ejecutivo y el Gobierno era que las compañeras no vivían en el barrio y que no había ninguna situación que pruebe que vivían ahí. También, digo, para pensar la discriminación y la invisibilización al interior de los propios sectores populares, ¿no? Porque a veces parece que es una cuestión que los sectores populares ya tienen resuelto y que en los barrios está resuelto el problema de la discriminación, y eso no existe, o no existe así por lo menos. Y la particularidad de este caso es que finalmente terminamos acreditando que las compañeras vivían en el barrio no a partir de la política social, no a partir del Estado que estaba relevando y presente ahí, sino a partir de la política criminal, porque las compañeras tenían labradas actas contravencionales por oferta de sexo en la vía pública, donde habían denunciado los domicilios donde efectivamente vivían en el momento que se había hecho el censo. Entonces, lo que había invisibilizado la política social o la política habitacional había visibilizado de alguna manera la política criminal del Estado hacia esos colectivos. Entonces, digo, me parece que ahí toda esta situación de la invisibilización, la forma de que tienen determinados colectivos de sufrir intersexualidad, de distintos tipos de discriminaciones, ser pobres y además trans, se veía con mucha fuerza, y me parece que había ahí como toda una discusión interesante sobre todo esto en espacios como el Centro de Hábitat, digamos que entre sus motivaciones siempre tuvo discutir el hábitat popular, discutir la integración sociourbana y demás. Después una segunda discusión que me parece sumamente interesante es cómo también se invisibilizan todas estas redes de cuidado, ¿no? Y ahí Natalia hablaba recién sobre comunizar, cohabitar, y a mí me parece que esas son palabras que necesitamos todo el tiempo contener y ponerlas dentro de la discusión. No sé si leyeron, pero recomiendo, hay un libro de Larisa Lomitz que se llama Cómo sobreviven los marginados, que habla sobre toda esta idea de la seguridad social informal,
y cómo esa seguridad social informal es la que termina haciendo que compañeros y compañeras que viven sobre todo en los sectores populares, que no tendrían otra forma de llegar a fin de mes con sus ingresos formales, constituyendo todo un lazo, digamos, de seguridad social, que no es el que rinde el Estado específicamente, sino que es una seguridad social generando la propia comunidad a partir de sus lazos y su solidaridad interna. Bueno, esa seguridad social informal generalmente está sostenida también por las mujeres, por compañeras que sostienen comedores, que sostienen espacios de cuidado y demás, y que muchas veces en los espacios, digamos, de integración sociourbana, cuando se piensan relocalización, y a nosotros nos tocó en el caso, por ejemplo, de relocalizaciones donde iban de un barrio a una comuna distante y demás, todas esas redes que no están visibilizadas parece que no fuesen un derecho, y que esas redes pueden rearmarse o destruirse sin que tengan mayores consecuencias. Entonces también la visibilización de toda esa red de cuidado, la visibilización de esas formas de cohabitar, y esta ruptura, obviamente, entre lo que es lo público y lo privado, y entre lo que es el espacio entendido, digamos, o el espacio habitacional entendido solamente como esto, como el techo donde se vive o se desarrolla donde se va a dormir, y pensar en una dimensión mucho más compleja el espacio doméstico, me parece que también es un gran desafío. Así que nada, como primer comentario, me parece que saludo mucho la existencia en la revista, me parece que es un tema que es necesario visibilizarlo desde todos los lugares, porque si no también siempre caemos en esta idea, en esta romantización, muchas veces los sectores populares y demás, donde pareciera que estas cosas no pasan, y me parece que hay que discutir en todos lados y todas las veces que se pueda. Así que bueno, como primer aporte. Bueno, muchas gracias, Agustín. Ana, ¿estás para seguir? No se te escucha. Estoy. ¿Ahora Ahí sí? está. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, antes que nada, agradecimientos para Julián, Clara y todo el Centro de Hábitat Inclusivo, que la verdad que estoy muy contenta de poder estar acá un ratito participando, que es un espacio que me mantuvo conectada con ustedes, bueno, los 2 años que estuve fuera de Argentina, y ahora que estoy de vuelta también, un lugar donde se abren escenarios para nuevos proyectos a futuro sobre estos temas, así que no quería dejar de mencionarlo. Y después, bueno, respecto a todos los temas que se vieron, me parecía, más allá de que todo me parece muy interesante y quiero leer la revista y todos los artículos en cuanto esté disponible, me parecía interesante destacar, por ejemplo, esta cuestión donde los registros que se fueron presentando, por ejemplo, Natalia desde la vivencia de lo que fue el confinamiento y estas imágenes que fue registrando, Carolina desde este trabajo de archivo al que pudo acceder en su momento, con el cual va alimentando esta tesis doctoral y su espacio de investigación. Un poco Víctor también cuando contaba la suya, en donde iba comparando casos y generando indicadores. Digamos que hay, o sea, diversos lugares de donde obtener información, y todo vale, y en todas partes se evidencian estas cuestiones, estos temas de los que fuimos hablando, pero después en las prácticas docentes y en las políticas públicas cuesta mucho permear estas ideas, ¿no? Entonces creo que en un momento político de efervescencia de estos temas a nivel nacional, y en un contexto de una cuarta ola feminista global, que tiene este carácter, ¿no? Así como la pandemia del coronavirus fue global, también se está dando este otro fenómeno, que quizás por primera vez es al mismo tiempo en todas partes, más allá de las especificidades de la realidad de cada lugar. Creo que nosotros, que somos casi todos los que están acá, docentes, investigadores, y muchos también articulando en espacios de gerenciamiento de políticas, o sea, digamos, no podemos seguir enseñando arquitectura, diseño, urbanismo si no reaprendemos sobre estos temas. Es una responsabilidad, más allá de que nos interesa en este caso, y tenemos que reformarnos, deformarnos y hacer crisis para revertir estas inercias y poder instalar estos temas, digamos. Por suerte, digamos, actualmente hay indicios y hay hitos que dan cuenta de que se están dando estas reversiones. Tenemos, o sea, a nivel nacional, el primer presupuesto con perspectiva de género, tenemos plan de construcción de infraestructura de cuidados a nivel para todo el país. La semana que viene la votación de nuevo sobre el tema del aborto legal. Y también dentro de FADU están haciendo espacios nuevos, o por lo menos estamos intentando que eso pase. Esperemos de frutos, donde estos temas empiezan a
incorporarse a la agenda, digamos, con otra contundencia, que es algo que yo celebro y creo que en parte esta publicación y que exista es parte de eso, y un poco todas estas investigaciones enmarcadas, en este caso la publicación también lo son. Así que bueno, nada, quería cerrar ahí y bueno, de vuelta agradecer por este espacio y bueno, que sigamos con estas cuestiones adelante. Buenísimo, Ana, muchas gracias. Seguimos con Martín y después nos queda un rato hasta las -4, tendríamos que cerrar porque a las 4 empieza la siguiente mesa y entonces para poder darles lugar, así que nada, les aviso eso. Bueno, hola, ¿qué tal? También arrancando por agradecer por haber armado estas jornadas, que me parece que también es una instancia de formación para todos, cuando nos escuchamos y vemos los temas que está investigando y está trabajando cada grupo o cada uno por su cuenta. Es muy interesante todo el número y los artículos que están publicados en el índice, así que dan ganas de realmente leerlos todos. Y unas observaciones generales que me hicieron pensar un poco de las exposiciones que escuchábamos hoy, es que estas investigaciones, que somos todos arquitectos de las exposiciones que se mostraron, del laburo que se hizo, y todas tienen como un carácter de investigación en un sentido de generar información manipulable para después generar proyecto, como que todo tiene el carácter de investigación proyectual. El hecho de reivindicar una obra que está invisibilizada para rescatar ciertas operaciones proyectuales y traerlas al presente y darles ese valor, me parece que es algo muy interesante para tomarla como herramienta de proyecto. Y en general, como también del laburo que mostró Víctor, de esos redibujos, de tratar de encontrar un método comparativo de esas obras para entender cómo se proyecta y cuáles son las relaciones entre los espacios comunes y los espacios propios de las unidades. Me parece que empiezan a arrojar información que después puede ser muy manipulable como herramienta para generar una vivienda colectiva. Que me parece que es otro tema que fue juntando todo lo que estuvimos viendo, el hecho de la vivienda colectiva en sí. Creo que estamos reunidos acá como investigadores, y todos estos temas que empiezan a entrar en la agenda deberían desbordarse un poco y también entrar en la agenda de la formación y en la agenda de la profesión. Un poco de infiltrar estos temas en la producción del hábitat en el Estado y también o en lo privado, como sea, pero que la profesión se empiece a nutrir de estos conceptos y de estos pensamientos que son pensamientos actuales y contemporáneos. Y lo mismo creo en la formación, como decía Anabela antes, de estos temas tienen que interpelarnos y tenemos que generar un contenido actualizado para poder formar a los futuros profesionales. Y creo que es re complejo eso, que no es fácil. No es fácil porque a veces hay una mirada muy técnica de la arquitectura, en las aulas se trabaja de manera técnica, hablo como generalizando, ¿no? Y estos temas generalmente parece que trascienden o se van de la disciplina, son temas transdisciplinares que hay que traerlos y espacializarlos. Y creo que las exposiciones también tuvieron eso interesante del hecho de convertir todos estos temas en problemáticas espaciales, en problemáticas de proyecto en los espacios de la vivienda colectiva. Así que me parece como que muy interesante el hecho de saber que estas investigaciones nutren el hecho de que son temas que se convierten en elementos de estudio propio de la arquitectura. Son temas de estudio que modifican el habitar, que necesitamos cambiar ciertos chips y actualizarlos con estos temas. Y también por eso me parecía muy interesante la última exposición que hizo Nati sobre el hecho de ficcionar, sobre el hecho de, bueno, esto es lo que conocemos, esto es lo que tenemos naturalizado, hacemos un esfuerzo por investigar y hacemos un esfuerzo por tirar la pelota para adelante
para generar escenarios que no existen, para poder creer en cosas que no están y ver escenarios posibles, factibles, sean utópicos, distópicos o lo que sea. Pero el hecho de generar escenarios nuevos también es algo necesario que ayuda y que nutre a la imaginación y a un futuro posible en mejores términos. Eso. Buenísimo, Martín, gracias. Bueno, tenemos algunos minutos más. Me parece que está bueno aprovechar que viendo el índice y todos estos píxeles que somos, hay varios autores de la revista. Por ahí quieren hacer algún comentario, alguna impresión, o bueno, cualquiera que nos encontremos acá. Los invitamos a participar, además de oyentes. Para mí, Luciana, por lo menos nos tiene que mandar saludos a todos, Y ahora sí. que apareció, después de tanto Acá viene Luciana, decíamos. Claro. Ay, perdón, llegué, se me hizo muy tarde. Llegué tarde y por suerte que ahí tengo una equipa. En verdad yo tenía que hablar de lo de ficciones, pero bueno, creo que Nati lo ha hecho muy bien en mi lugar. Nada, llegué como para los comentarios y me da pena porque me perdí ahí un poco las posiciones, pero esto queda grabado, ¿no? Se puede volver a ver. Bien, escuché ahí los últimos comentarios. Hola Ana, que hasta hace unos días estábamos juntas en Barcelona, ahora ya está del otro lado. Un poco también lo que me sumo también a los comentarios de Martín. Nada, no sé si puedo agregar algo, es como, no vi tampoco la presentación de Víctor, pido perdón, pero sí me la mandó previamente, y bueno, un poco al verlo fue como, este número todavía no salió, pero bueno, lo venimos organizando ya hace un tiempo, y verlo condensado me pareció como que nada, que era como un buen, no sé, una buena condensación de material de estos temas, que sí, los veo acá en los píxeles, muchos están presentes, y bueno, va tomando forma. Y creo que son todas miradas diferentes, pero bueno, sobre un tema que creo que nada, súper importante y urgente y relevante, y me sumo un poco a lo que decía Anabela. Creo que por lo menos lo que hacemos muchas y muchos es tratar de repensarlos y de meterlos en los contenidos académicos, ¿no? Que es un poco lo que intentamos hacer, a veces en la academia, a veces como mostró Nati el taller de ficciones que hicimos, bueno, fue en un ámbito profesional de la SCA, pero bueno, por fuera de la academia, pero bueno, ir intentando encontrar lugares para todo el tiempo, no sé, creo que es hacernos preguntas, y creo también, volviendo a eso del taller de ficciones postdomésticas, es siempre, por lo menos desde nuestro lado, intentamos eso, desnaturalizar todo lo que tenemos como aprendido y conocido en estos temas, que particularmente creo que el número de la revista es muy enfocado, bueno, justamente en el espacio doméstico, pero es eso que tenemos más cerca como arquitectos y como habitantes, ¿no? Pero que a veces es difícil de no repetir siempre las mismas fórmulas, los mismos espacios, las mismas viviendas. Creo que un poco la invitación es a deconstruirlo, romperlo y volverlo a armar, y por lo menos, bueno, no sé, creo que desde nuestro lugar también lo hacemos un poco en la docencia, que es intentar como, creo que fuimos formados de una manera y bueno, por lo menos intentar formar de otra, no sé, con la que no fuimos, no sé, hay cosas que yo las descubrí ahora o que las estoy pensando ahora, pero nunca en toda mi formación como arquitecta ni las escuché ni las había escuchado. Entonces, por lo menos la idea es eso, es que, no sé, los temas de género, pero bueno, todos estos temas de diversidad, de inclusión, de mirar una mirada alternativa, desde también, no sé, lo ecológico. Digo, hay un montón de temas que, no sé, por lo menos consideramos que tienen que ser necesarios e incorporados como
casi eso, repensar también eso, la currícula, o qué vemos, qué damos en los talleres también de proyectos. Y bueno, también nosotros como profesionales, y en la investigación, creo que bueno, justamente también me parece importante, como, o sea, lo que a la mañana decía Inés, también desde el centro, como, bueno, Clara y Carolina creo que también la están llevando adelante, que cuando me dijeron me pareció súper interesante, o sea, hacer un programa de investigaciones, o sea, aunar investigaciones de género, que las hay, que cada vez creo que son más, pero bueno, creo que también es visibilizar y empezar a poner estos temas más sobre la mesa, porque creo que lo venimos haciendo ya como investigadoras, pero bueno, cada vez con más fuerza, y creo que también este número de la revista ayuda, ¿no? Como a invitar a nuevas voces o a difundirlo y pues, quiero que salga este número, pero bueno, nada, les agradezco a todos, también a todos los que participaron, los que mandaron sus artículos, los que escribieron, los evaluadores también, las evaluadoras. Nada, creo que fue un trabajo que está bueno, que vale la pena hacerlo. Buenísimo, Lu. Ahí Leo prendió la cámara, yo tengo un pálpito. No, ¿te acaba de decir algo? Sí, ¿qué tal? Bueno, saludarles, agradecerles, siempre es lindo verles y compartir, evidentemente, espacios e intereses e ideas. No, iba a hacer un comentario que en realidad tiene que ver con que me da cada vez más miedo ser parte de ese número. Y mucho entusiasmo, pero el comentario tenía que ver con las prácticas. Mi cámara está como loca, ahí está. Estas extensiones cyborg que tenemos ahora para sobrevivir la cuarentena son tremendas. No, el comentario tenía que ver con las prácticas y la comunicación durante lo que fue el proceso de, digamos, escribir, enviar el artículo, ir y venir, que aún no termina, por suerte, creo que también tienen mucho que ver y hablan mucho del número. Así que agradecerles a todos, especialmente a los compañeros de Colectiva Vitaria, porque en más de un momento pensé en no seguir haciendo este texto, por lo que implica el momento del año, etcétera, y fueron un apoyo enorme y un incentivo, y eso creo que tiene mucho que ver con que lo que escribimos es una idea ética, política, afectiva, y han sido un apoyo enorme para continuar, para poder escribirlo, y bueno, y que esas prácticas claramente se ven reflejadas en lo que investigamos y escribimos, y es lindo saber que se llevan justamente a la práctica. Coincido totalmente. Algo así le escribí a Víctor también cuando finalmente le mandé el artículo. Creo que es un lindo número y como decís es un resultado y un proceso que está bueno como revisarlo para próximas instancias de trabajo colectivo. Finalmente es un resultado del trabajo colectivo. ¿Puedo hacer una cosita, Clara? Porque digo, dale, dale. Yo te agradezco un montón, Leonardo, esto, porque no por el comentario en sí, digamos, que bueno, que es como lindo también saber, digamos, que somos seres humanos, que estamos atrás y que nos queremos y que nos apoyamos, digamos, ¿no? Como vos decís, tiene mucho sentido con lo que estamos pensando y militando, pero además porque el proceso es un proceso de aprendizaje, es un proceso de acompañamiento, de mejora, de mejora de la calidad, de mejora del proceso de investigación, de que haya evaluadoras de semejante nivel, digamos, que se han ofrecido a hacer esto y que los comentarios son increíbles, porque la verdad es que el exhaustivo trabajo, digamos, también de evaluación, de comentar el texto, de hacer la pregunta indicada, de sugerir, de decir, bueno, o sea, incluyamos estos textos porque queremos incluir todas estas miradas, porque nos interesan increíblemente,
sabemos que es un momento del año, bueno, casi un año, casi que ha agarrado en un momento muy difícil el sacar este número. También por eso se ha demorado un poco y la verdad es que nos es un poco igual, no nos es igual, pero digamos, entendemos que la situación, que queremos sacarlo, queremos que sea bueno, y nos queremos cuidar también, ¿no? Entonces no ser esta cosa bueno, dejar un margen, entender que cada quien tiene todas sus complicaciones, pero que lo quiere hacer, y ahí estamos, y creo que es un camino de largo recorrido, y la revista y este número es un momento, como un flash en un momento determinado, pero que somos más que eso, que nos vamos a seguir acompañando, o sea, un poco la invitación también de haber conocido mucha gente, ¿no? Que por ahí no sabíamos, nos conocíamos más o menos, pero por ahí ahora yo también, ¿no? Aprendí mucho de ustedes, de los textos, y de conocer a gente que estaba trabajando en esto, y me encanta, me parece que también sirve para eso, para articular, ¿no? El número de la revista, así que agradezco de nuevo mucho a todo el mundo que participó, porque todavía están y es un trabajo difícil, realmente, hacer esto, llegar al final. Totalmente. Bueno, nada, un poco ya cerrando, quería hacer un cruce rápido por los comentarios que recogen de las exposiciones, porque me parecía que como que hay algunas ideas que son, digamos, claves e importantes, relevantes para retomar, que están asociadas a la práctica de la investigación y, como ya varios dijeron, a la práctica proyectual, en tanto es una práctica crítica, reflexiva, ¿no? Analítica del proceso en el cual se inscribe esa práctica proyectual y asociada a qué problemas sociales se está abordando, porque aporta a la visibilización de estas múltiples desigualdades que se cruzan en este sistema, digamos, productivo en el cual formamos parte, retomar estas primeras palabras que decía Agustín sobre la división sexual del trabajo y la relación con la división sexual del espacio, y con un desigual reparto, ¿no? En esa distribución del espacio en términos cual y cuantitativos, que refleja que es urgente, digamos, abordar esta cuestión, ¿no? Digamos, en un camino de visibilización aparece también un problema social, un problema político que tiene repercusiones en las personas injustas, tales como los ejemplos que contaba del barrio de la Madrid, como otros que, digamos, que todos tenemos un repertorio de ellos, pero que es necesario pensarlos también en esa clave para poder restituirlos de esa manera, porque quizás en otro plano no se ven, ¿no? Entonces, esta perspectiva como un filtro que pone, que está atravesado con otros valores, que no son los mercantilistas, no son los patriarcales, y en esa línea creo que entender desde nuestro lugar, desde lo que tenemos a mano, que es nuestro trabajo, ponerlo en relevancia, propiciar estos espacios como este ámbito de la comunicación, este programa que se presentaba hoy, bueno, todos estos proyectos también que están como circulando detrás de estas producciones, que son ámbitos de trabajo, creo que es fundamental entenderlos todos ellos como un proceso y seguir, digamos, empujando de alguna manera en que tengan continuidad estas reflexiones y la incorporación en la institución, ¿no? Que es como ese lugar que institucionaliza un deber ser de los profesionales, y nosotros ya sabemos que como profesionales del hábitat necesitamos otro tipo de práctica y otras reflexiones. Así que, bueno, les agradezco a todes, acompañarnos en esta tarde. Me parece que fue una muy buena mesa de reflexión y debate, y que continúa en próximos ámbitos, ya esperemos presenciales. Por mí, eso, los saludo. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, Chao. chao. Chao, gracias. Gracias. Gracias, Clara, por todo. Chao. Nos vemos.